problema. Porque ya les dije, el 40 no se va a modificar. Lo del dióxido de carbono se modifica. Lo que se modifica es este, que baja. Menos molécula, menos presión. Y entonces el inconveniente es ahí. Bueno, ya lo vamos a explicar en otra oportunidad y cómo se compensa, lo vamos a decir. Pero ahora lo que me interesaba exclusivamente es esto. Bueno, ahora el oxígeno ¿a dónde va a parar? Acá. A la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y aquí viene entonces el sector de transporte, donde lo primero que tenemos que saber, y sobre todo un atleta, y un atleta de resistencia, que parece mentira, que hemos visto atletas de resistencia donde eran anémicos, es decir, falta de glóbulos rojos. Ahí te das cuenta que el tipo no puede rendir, como no puede rendir ningún atleta si es anémico, como no puede rendir ninguna persona si es anémica. Y entonces, aquí viene la primera limitación. Yo le dije que el sector de captación es facilísimo, a nivel del mar. Todo fácil. El oxígeno entra, yo no me doy cuenta. El dióxido sale, no me doy cuenta. Levantan solo, bajan solo, es todo automático. ¿Cuál es el problema? La primera limitación es en el transporte, el número de glóbulos rojos. Ahí tenemos que, la primera limitación. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo cuántos tiene un varón, cuántos tiene una mujer. Bueno, nombre, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Por favor, recuerden que son los glóbulos rojos, tienen eritrocitos o hematíes como nombre también. Tienen que ser aproximadamente para todos 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Si sos varón, tendrás 5,2, 5,4, o algunos tendrán 5,6, es decir, arriba de 5. Mujeres tienen menos glóbulos rojos ya por ser mujeres, y entonces tienen 4,8, 4,6. Y algunas tienen tendencia a tener menos, porque la mujer tiene tendencia a la anemia por la pérdida de sangre en el periodo menstrual, pero por las condiciones que te dan las hormonas sexuales, ya dan una característica así, donde la mujer tiene menos glóbulos rojos y tiene un corazón más chico. Por lo cual siempre dijimos que en resistencia va a haber una limitación en la mujer. Y entonces las mujeres que ganen la maratón va a llegar siempre, hoy 15 minutos, 17 minutos, 20 minutos, pero cada vez más con respecto al ganador de los hombres. Porque evidentemente que empezamos de acá. Este es el motivo fundamental. Bueno, los glóbulos rojos, cuando uno nace, y en los primeros tiempos, cuando es niño, de la pubertad y eso, se fabrican el glóbulo rojo en la médula ósea roja. Entonces, ¿dónde es la fábrica? Médula ósea roja. Al principio se fabrican en los huesos largos, en la diáfisis de los huesos largos.
Pero después eso se transforma, degenera y se transforma en médula ósea amarilla o caracú. Es el caracú que comemos en el puchero. ¿Quién no ha comido? Nosotros nos daban el caracú en el puchero, con el purecito. Y nadie se vino gordo por comer esa grasita. Hoy después dicen, no, es grasa, no se come. Sí, el nene hay que darle, es natural. Pero ¿qué pasó? Después, ya después de la adolescencia y todo eso, ya la fábrica vira a otro lado. Ya se va a otro lado. ¿Y dónde es? Cadera. La fábrica va a cadera, vértebras, costillas, esternón. Por eso, chicos, los trasplantes, el trasplante de médula ósea fue el primero y más exitoso, chicos. El trasplante de médula ósea es el más exitoso y el primero que se hizo. Y hay un ejemplo, José Carreras, el tenor famoso, de los tres tenores con Pavarotti y Plácido Domingo, famoso por el campeonato mundial de Italia, que cantaron en Italia, creo que fue. Pero fue famoso el disco, es uno de los más grandes. Vos que no escuchaste a Pavarotti, bueno, Pavarotti es el más grande. Carrera y Plácido Domingo. O Solo es mío y cantando Solo es mío y la otra. Eran dos famosos. Bueno, cantaron de todo, cantaron Granada, cantaron. Hay un disco maravilloso. Bueno, este es José Carrera, que ya está más arriba de los 80 años, fue uno de los primeros que se hizo en Japón. Tenía por una anemia plástica, quiere decir, cuando vos tenés una anemia plástica, aplástico quiere decir que no funciona la médula ósea. Y como la médula ósea, ojo, fabrica glóbulos rojos, pero también parte de los glóbulos blancos y las plaquetas. Solamente los linfocitos se fabrican también en los ganglios linfáticos, en el vaso, en los donde hay tejido linfático. Pero no, salvo eso, todos los demás glóbulos blancos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, también se fabrican en las médulas óseas. Bueno, hay gente que no fabrica nada, entonces se le hace un trasplante. Y lo más fácil, ¿dónde lo tenés? El que está más superficial es el esternón. Se pincha acá, se saca la mala y se le pone una nueva. Hoy se hace con células madre. Esas células madre pueden haber pertenecido a otra persona o un autotrasplante también se hace. Buscando en la sangre de uno las células madres, que son las madres de todas las madres. Son esas células stem cells que vos puestas acá, fabrican médula ósea. Y si las pones en el páncreas, fabrican insulina. Si las pones en corazón, te fabrican la fibra miocárdica. Las pones en el músculo, fabrican fibra muscular. Bueno, el trasplante de médula es el más exitoso y todo eso, y hoy se busca para hacer trasplante de médula. Hay mucha gente que también tiene leucemia, es decir, el cáncer de los glóbulos blancos, también se hace el trasplante de médula, sacando la mala cancerosa y para que fabrique la nueva, fabrique glóbulos blancos buenos. Y es bastante exitosa si vos conseguís justamente una médula compatible con las proteínas del donante, con las proteínas del receptor. Y entonces lo que uno ve generalmente es que al revés de lo que estamos diciendo, un chico, supongamos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, generalmente de un día para el otro le estalla una costilla.
Eso es lo más frecuente. Le estalla una costilla. ¿Qué pasó? Estaba llena de glóbulos blancos. Ustedes saben que la leucemia, los glóbulos blancos son poquitos, 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Nada con respecto a estos. 5 millones contra 6.000, 7.000, 8.000. ¿Sí? Bueno, pero en la leucemia se fabrican unos monstruos, y no solamente los monstruos, sino millones. Vos podés tener 1 millón, 2 millones, 3 millones. No hay lugar para eso. Entonces, en un momento dado, se fabrican en la costilla, ¡brum!, estalla la costilla. Le digo un ejemplo porque se ve bastante, lamentablemente. Algo espontáneo, un dolor acá, qué sé yo, en un chico normal, y de golpe y porrazo, páfate. Bueno, una circunstancia desgraciada terriblemente que lo hemos visto a lo largo de tantos años. Pero ya les digo, ya en la edad de ustedes para arriba, se fabrican en la cadera, en las vértebras, en las costillas y en el esternón. Ahí está la médula buena, la médula ósea roja. En todos los demás lugares se hizo amarilla, grasa. Ya no trabaja más. Bueno, ojo, tampoco es bueno tener una poliglobulia, porque es malo tener anemia, es decir, tener menos que esto. Pero si vos tenés una poliglobulia, es decir, aumento de glóbulos rojos, tenés 7 millones, 8 millones, no es lindo. Volvemos a lo mismo, siempre hay que tener un número medio. ¿Saben por qué? Y eso le pasa a los atletas que pasan de vivo, ya lo vamos a decir, próxima clase, se inyectan la hormona eritropoyetina renal, que le aumentan los glóbulos rojos y tienen valores de 7 millones y todo eso. Señores, donde caben 5, no caben 7. Entonces se empiezan a estrujar entre ellos, se apretan entre ellos, apretan los glóbulos rojos y apretan las plaquetas. Rompen las plaquetas, como dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos que las plaquetas tienen una membranita finita? Sale la tromboplastina afuera, que es un fosfolípido que inicia la coagulación de la sangre. Y muchos atletas de élite aparecen muertos por trombosis. Porque, señores, la poliglobulia también es malo. No ponerse contento porque vos podás tener un poquito más, bueno, sí, para un poco más hay lugar, pero ya cuando tenés cantidades exageradas, y eso es los atletas, que se inyectan, o vos lo podés fabricar normalmente un poco más cuando te vas a Cachi, como todos los atletas de resistencia, los de acá también, Mastro Marino, Rosa Verón, y todos esos se van a practicar 3 semanas, 4 semanas a Cachi, en Salta, y ahí levantan los glóbulos rojos, como le vamos a explicar a la próxima clase. Pero si vos te aplicas demasiado, te metes pichicatas, se va demasiado y es peligrosísimo. Esta es la famosa eritropoyetina, la EPO, que lo agarraron a Armstrong. Y a Armstrong le quitaron todos los Tours de France, le quitaron todas las medallas, todo. Va. Porque y una de las pichicatas que se aplicaban, todos los ciclistas de resistencia necesitan más glóbulos rojos. Pues después seguiremos explicando